Cuando decimos prueba específica, es cuando ponemos en contacto parte estructural de la bacteria directamente con el suero del paciente que ya tiene anticuerpos si es que está en contacto con la bacteria. Entonces, decimos que esto es específico. ¿Sí? En el caso de esta prueba de BDRL, para empezar, ¿qué significan las siglas de BDRL? Están en inglés. Venereal Disease Research, algo así. ¿Sí? Y que y si lo Venereal traducimos al español, ¿cómo diría? Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas. Enfermedades venéreas, muy bien. Entonces, la sífilis es una enfermedad venérea. Entonces, ¿cuándo acude el paciente, mayormente hombre, al médico? Cuando ya presenta los síntomas, ¿sí? Cuando ya al hacer la exploración física, ya se detectan, ¿verdad?, ciertas zonas en los genitales en donde ya el médico puede sospechar de que se trata de esa enfermedad venérea. Por eso es que manda hacer el BDRL. Entonces, por eso es que, ¿cómo se llama? No es que nos podamos confundir en dar un resultado. Decimos que es inespecífico porque también da positivo para otro tipo de enfermedades o infecciones. Pero si ya el paciente tiene, ¿verdad?, a través de la exploración física, ya se palpó que ya empieza con síntomas, ¿verdad?, de las primeras etapas del proceso de la infección. Entonces, pues inmediatamente mandan a hacer el estudio. Esta técnica de BDRL es considerada dentro de las más usadas en laboratorio clínico porque tiene muchas ventajas. Para empezar, la preparación de ese antígeno, ¿cómo se llama? Pues no es de mucho costo, la prueba no es muy cara y puede ser consumible, ¿verdad?, en cualquier laboratorio. Ahora, sí, la interpretación es importante porque aquí sí se puede uno confundir. Básicamente el título de anticuerpos que presenta la presencia o los anticuerpos que hay en el paciente, en el suero, ¿sí?, pues no son, decimos inespecífico porque el antígeno no está hecho a base de la parte estructural, les decía yo, sino que contiene cardiolipina. ¿De dónde creen que proceda la cardiolipina? Es cardio. ¿A qué le suena cardio? El corazón. El corazón. Proviene de corazón de buey. De ahí lo utilizan. ¿Y por qué utilizan esta cardiolipina? Porque este tejido es un tejido rico, así, rico, por así decirlo, ¿no?, en grasita. Es ocasiona, ¿cómo les explico? Al irse necrosando, cuando ya está la presencia de esa bacteria en el tejido, empieza a necrosarse. Y entonces, al contacto de esta cardiolipina, es como va a reaccionar para producir ese tipo de anticuerpos o reaginas. Entonces es algo inespecífico. ¿Sí? No es que estemos identificando a la bacteria, pero la bacteria a su paso por el tejido va a ir necrosando todo ese tejido, ¿sí? Y ese tejido, el contenido con la cardiolipina, va a ocasionar que se nos formen unos grumos. Aquí sí no es una aglutinación muy finita, como en el caso de las reacciones febriles, ni tampoco muy notoria, así característico como en el caso del grupo sanguíneo, sino que es una formación de grumos muy irregulares.
Se forman, hagan de cuenta, yo a veces me lo imagino así como unos tronquitos pequeños que se forman, y cuando observamos al microscopio vemos una zona que está completamente, que no vemos nada. ¿Por qué? Porque ya por acá, ya todos los grumos, al reaccionar esa cantidad de tejido de alguna manera, pues, o sea, el tejido cae dentro de lo que es el suero. No sé si me logran entender eso. Al formarse esos anticuerpos son los que vamos a detectar en el suero, pero ya en el tejido es lo que va a ocasionar el daño. Y entonces se nos van a formar esos grumos irregulares que cuando nosotros lo vemos ¿sí han visto a alguien ha hecho VDRL? ¿No han visto cómo se observan esas reaginas a través del microscopio? Contesto que no. ¿No lo han visto? Bueno, entonces, cuando está negativo se forman unos grumos ya más grandes, ¿verdad? Pero de manera homogénea. Y no los podemos confundir porque está homogéneo, aunque los grumos son grandes, ¿eh? Cuando estamos empezando, a veces decimos, está positivo. No, no está positivo. Ahí sí nos tenemos que guiar de los controles, porque el mismo kit del reactivo trae control negativo y trae control positivo. Entonces tenemos que guiarnos de cómo se ve cuando es negativo, cuando no hay la reacción, cuando no hay la presencia de reaginas, de un positivo cuando sí hay, que les digo, se forman esos grumos grandes y irregulares y se observan así como de un color negro, ¿no? Y eso es debido al contenido que tiene el antígeno. Entonces, el antígeno tiene, fíjense bien, tiene cardiolipina, tiene lecitina y tiene colesterol. Todo eso hace que la mezcla que se forma, ¿sí?, no sea una mezcla, digamos, líquida, muy líquida, como en el caso de los antígenos de las febriles, sino que es como una emulsión, ¿sí? Y entonces ya, por eso es que se ve muy denso. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado cuando vamos a aplicar el antígeno. El antígeno, mientras nosotros estamos preparando nuestra prueba, el antígeno tiene que estar en constante movimiento en un agitador. Tiene que estar moviendo. Y cuando ya tenemos listo nuestra, la cantidad de suero, ¿sí?, utilizamos unas plaquitas estas sí son específicas para este tipo de prueba, porque son placas que son cóncavas. ¿Qué quiere decir cóncavas? Que están como hundiditas. ¿Por qué no lo podemos utilizar en una placa y que he visto que así lo hacen a veces, en una placa de vidrio, así como la que utilizamos para grupo sanguíneo o para reacciones febriles? Ahí hacen la prueba del VDRL. Y créanme que siempre al mezclarse con el agitador, por mucho que lo queramos, inclusive hacerlo de manera manual, esa agitación, de todas maneras corremos mucho riesgo de que se nos junte, ¿verdad?, el control positivo con el suero, con la muestra y con el control negativo. Entonces, para eso son esas placas específicas. ¿Por qué? Porque la cantidad que utilizamos, tanto de suero como de antígeno, pues son 50 microlitros y es una cantidad grande. Por eso no puede ir en cualquier placa, ¿ok? Entonces, una vez que ya la técnica me marca, ¿qué les decía? Tiene el antígeno, cardiolipina, lecitina y colesterol. Esa mezcla que se forma es una mezcla de floculación. Por eso decimos que aquí es una reacción de aglutinación, sí, pero el nombre específico que se le da por el contenido del antígeno decimos que es una reacción de floculación. Y lo que observamos, vemos flóculos, vemos varios flóculos. Dependiendo del contenido de anticuerpos, podemos ver poquitos o podemos ver varios. ¿Sale? Y cuando se juntan muchos, hay zonas en donde nada más se ve ese flóculo grande y todo el resto del campo que vemos en el objetivo, con el objetivo de 10X en el microscopio, pues vemos vacío. ¿Por qué? Porque ya todas esas reaginas ya se juntaron con la cardiolipina, con el contenido del antígeno, y entonces se nos formaron esos flóculos.
Y por eso aquí decimos que es una reacción de floculación por el contenido del antígeno. ¿Ok? Bien, aquí sí, les decía yo, tenemos que utilizar forzosamente los controles para que podamos guiarnos cuando nos da un control positivo y cuando nos da un control negativo. Entonces, la técnica es la siguiente. Tenemos nuestra muestra en un tubo que la obtuvimos o la colocamos en un tubo sin anticoagulante, porque lo que necesitamos es... Y entonces lo que vamos a hacer es centrifugar igual a 3.500 revoluciones, 5 minutos, ¿ok? Aquí, con una pipeta posterior a eso, con una pipeta, automática, bien podemos hacerlo directamente o cuando todavía no tenemos mucho la práctica, pues entonces separamos el suero en otro tubito y de ahí ya lo podemos trabajar con más confianza. Entonces, vamos a poner en una plaquita, fíjense, primero manejamos la muestra problema, luego ponemos nuestro control negativo y luego ponemos nuestro control positivo. Mientras ponemos el suero y ponemos nuestro control positivo y negativo, el antígeno tiene que estar completamente en movimiento. ¿Sí? Ponemos 50 microlitros de suero para nuestro primer pocito, en el segundo 50 microlitros o una gota grande, de acuerdo a cómo venga la presentación del reactivo, de mi control negativo, y luego 50 microlitros de mi control positivo en el siguiente pocito. Posterior a eso, vamos a agregar, una vez que ya está eso, entonces ahora sí, el antígeno, porque viene así en un vial también, a veces trae una agujita, y entonces, ¿qué pasa? Se le adapta. Cuando se saca, se le quita el taponcito y se le pone esa agujita. Esa aguja es pareja, no es como las agujas que utilizamos para las jeringas, sino que es pareja, es plana, y entonces de la punta. Y entonces lo adaptamos y inmediatamente, ¿sí? No sé si me alcanzan a ver, volteamos así, y entonces a la pancita le aplastamos y vemos cómo de la aguja, ¿verdad?, va a salir la gota. Entonces, seguimos con el control negativo y luego seguimos con el control positivo, para que sea una gota homogénea de antígeno. Eso es importantísimo, porque si no lo hacemos así, acuérdense, eso se alimenta y cuando ponemos la gota, pues no hay nada. Y entonces, ¿qué vamos a ver de reacción? Pues nada. Y decimos está negativo. Y ahí ya se nos fue un positivo. Porque pueden haber positivos débiles cuando inician apenas en las primeras etapas con la infección. Entonces, todos esos detalles, jóvenes, son muy importantes para hacer esta prueba. Y entonces, ahora sí, la llevamos al agitador y ahí la vamos a dejar por 4 minutos. Mientras ya tenemos listo nuestro microscopio con objetivo de 10X, porque así es como lo observamos. Y aquí, al igual que con reacciones febriles, en cuanto termine el tiempo de agitación, inmediatamente traemos nuestra placa y la colocamos, ¿verdad?, en el microscopio para su observación. Y entonces ahora sí, a ver mi prueba y veo si esas partículas están homogéneas, lo corroboro con el negativo. Si se parece a mi control negativo, pues entonces mi muestra es negativa. Y entonces, pero si realmente no está homogéneo y veo ciertos flóculos ahí, entonces con mi control positivo me va a decir positivo. Pero hasta ahí... Hay que compararla ¿Mande? con los controles. Perdón, que esa parte hay que compararla con los controles. Sí, sí. Aquí sí tenemos que ahora sí que tomar en cuenta los controles. ¿Cómo me da mi control negativo? Y yo ya sé que mi muestra está homogénea, pero lo voy a corroborar con mi control negativo. Y si coincide en lo que estoy viendo, es negativo la muestra. O en el caso del control positivo, ¿ok? Pero como resultado, yo nada más digo BDRL positivo o digo BDRL negativo. Ah, pero ¿y eso qué? Tenemos igual que dar título de anticuerpos. Aquí, esta técnica que les acabo de comentar, pues digo,
que es una prueba cualitativa, ¿no? Y entonces en la prueba tengo que hacer prueba cuantitativa aquí, y para eso tengo que hacer diluciones. Dependiendo de la cantidad de flóculos que yo observe en el microscopio, en mi muestra, es más o menos el número de tubos que yo voy a tomar para hacer la dilución. La cantidad, y no voy a tomar 6 tubos para hacer una dilución para eso, porque nada más me va a dar al tubo 2 si acaso, o nada más me llega al tubo 1, y los demás pues ya. Aquí sí es un poquito no laborioso, pero un poquito más tardado, porque aquí, a comparación de febriles, aquí utilizamos, fíjense bien, yo voy a retolar como dependiendo de la cantidad, puede ser 2 o 3 tubos. Y entonces voy a poner número 1, número 2, número 3, 4, etc. Y entonces, al primer tubo, yo le voy a poner 0.5 mililitros o 50 microlitros de solución salina. Y le voy a agregar después la misma cantidad de suero, 0.5 o 50 microlitros. De ahí voy a mezclar bien el tubo, y de ese tubo yo voy a sacar 0.5, porque en el primer tubo puse 0.5 de solución salina con 0.5 de suero. ¿Qué cantidad tengo ahí? 1 mililitro, ¿no? ¿O no? Entonces voy a tomar, fíjense ahí, del tubo 1 voy a tomar 0.5 y lo voy a pasar al tubo 2. Voy a mezclar, y del tubo 2 voy a tomar 0.5 y lo voy a pasar al tubo 3, y así, dependiendo. Y los últimos 0.5 del último tubo es lo que voy a desechar, de tal manera que todos mis tubos tengan 0.5 de solución salina con suero. ¿Sí? Y voy a repetir el procedimiento de mi prueba cualitativa. Voy a poner 50 microlitros del tubo 1 a un pocito, 50 microlitros del tubo 2 a un pocito, 50 microlitros del tubo 3 a un pocito, y así. Y una vez que ya hice eso, le voy a agregar otra vez, mi antígeno va a estar bien agitado, ¿verdad? Y voy a poner una gota que corresponde a 50 microlitros del antígeno a cada uno de esos pocitos. Llevar al agitador 4 minutos y luego vengo a ver al microscopio. Y entonces, ¿qué digo? Si me aglutinó, si veo flóculos, ¿no? Entonces, mi título de anticuerpos es 1-2. Si me aglutinó en el primero y en el segundo, entonces mi título de anticuerpo es, ¿el doble cuánto es? 1-4. Si me aglutinó en el tercero, 1-8. Si me aglutinó en el cuarto, 1-16. Y así se va. Y entonces eso es lo que reportamos. Cuando tenemos, por ejemplo, en el tubo 2, positivo 1 y 2, entonces, ¿cómo voy a reportar? BDRL, puedo poner positivo 1-4, ¿no? ¿Sí? Y entonces el médico ya va a saber más o menos el título de anticuerpos. Así es como se hace de la manera cuantitativa. Esto pues es plática, porque pues ya no es lo mismo estarlo escuchando que realmente ya pues aplicarlo, ¿no? Al laboratorio. Pero que sepan ustedes cómo se hace. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Voy a volver a pasar lista porque ya me bajó la audiencia.